Los medicamentos que no están llegando a las manos de los colombianos. Nos atiende a esta hora Denis Silva, es vocero del Movimiento Pacientes Colombia. Es una entidad que reúne a cerca de 199 asociaciones, grupos de usuarios, ligas de pacientes en nuestro país. Denis, gracias por atendernos. Buenos días. Gustavo, buenos días a usted y a sus compañeros de la mesa. Desde la perspectiva de ustedes, ¿esto es un problema político, económico, de acaparamiento? ¿Qué está pasando con los medicamentos? Nosotros quisiéramos creer que no es un problema político, pero evidentemente es un problema político. La semana pasada, en la instalación de la mesa de revisión de la UPC, decía el señor ministro, donde nosotros estuvimos presentes, y decía el ministro: hoy hay crisis, mañana será peor, hasta que no se resuelva o no se apruebe en el Congreso la reforma a la salud. Entonces sí es un problema ideológico y es un tema político y un tema financiero. Denis, el gobierno lo que ha dicho es que han encontrado 130.000 cajas o unidades, eso no está claro si es una cosa o la otra, y pues no es lo mismo, en Audifarma de un medicamento que pues no están entregando a los pacientes. ¿Usted sabe si ese medicamento que encontraron, que el presidente puso en su cuenta de X, hace parte de los medicamentos que no se están entregando y de los que hay un desabastecimiento, o no es ese tipo de medicamento, esa insulina? Sí, en Colombia hay más de 1.800.000 pacientes con diabetes. De esos, más del 50% requieren insulina. En un centro de acopio es normal que hayan esa cantidad. Si es que es cierto lo de la foto del señor presidente, porque es bastante confuso, pero sí es cierto que tenían 113.000 unidades, alcanza para 35.000 pacientes para 14 días de tratamiento en un centro de acopio que hay existencia de medicamentos para distribuir. Es muy fácil saber si efectivamente es acaparamiento. Es exigirle a Audifarma que ese lote cuánto ingresó al centro de acopio y cuánto tiempo es el que se demoran en la distribución. Denis, el presidente ha sostenido que estos gestores de medicamentos están acaparando las medicinas para crear una crisis y hacer que la gente se levante contra el gobierno. ¿Usted cree en esta teoría del presidente? No, desafortunadamente no creemos para nada en eso. Nosotros hablamos con las directivas de Audifarma, nos explicaron perfectamente cómo funcionan los centros de acopio, los medicamentos llegan y una vez que llegan son distribuidos a los distintos puntos donde se entregan los medicamentos. Tenemos que también ser claros que Audifarma le dispensa medicamentos a más de 8 EPS. Entonces, algunas EPS pagan y otras EPS no pagan, y desafortunadamente en medio de esa transacción están los pacientes. A las EPS que no pagan no les entregan los medicamentos, y a las EPS que sí pagan sí les entregan los medicamentos. Cuando ustedes ven los cuellos de botella del no suministro, está en las EPS intervenidas, y ese ranking de las intervenidas lo tiene la nueva EPS que no está pagando. Pero eso vuelve y nos lleva al escenario. Estamos hablando con Denis Silva, vocero del Movimiento Pacientes Colombia. Denis, el escenario de que el gobierno está manejando unas EPS que no están en la práctica encargándose de que reciban los dineros los miembros de la cadena que deben entregar los medicamentos. Indiscutiblemente, recordemos que hoy el gobierno tiene nueve EPS intervenidas, suman cerca de 31 millones de afiliados y maneja el 60% de los recursos, y le hemos preguntado al nuevo interventor de la nueva EPS, ¿qué está haciendo la UPC? ¿Por qué no están girando a toda la cadena, no solamente a los gestores farmacéuticos? Cada día hay más dificultades para acceder a las citas médicas. La nueva EPS deja vencer las fórmulas. Una vez que la fórmula se vence, entonces el paciente no puede reclamar los medicamentos porque tiene que partir de cero para que le transcriban nuevamente la fórmula del medicamento, y eso es una estrategia para negar servicios. Denis, no sé cuánto lleva usted al frente de la vocería de los pacientes, pero no sé si recuerda otra crisis similar en otro gobierno, y si se acuerda qué fue lo que pasó en esa época. ¿Ya habíamos tenido algo similar con el tema de los medicamentos?
No. En la dimensión que estamos viviendo hoy día, no. Antes de este gobierno también tenemos que ser honestos, teníamos dificultades porque había demora en el suministro, pero jamás que se negaran los medicamentos 4 o 5 meses de manera sistemática. Hay pacientes que tienen PQRs de más de 230 días y la superintendencia, cuando son PQRs de EPS, recordemos que las PQRs son quejas, peticiones y reclamos, cuando son de EPS intervenidas, las engavetan y no les dan tránsito. Cuando son de EPS no intervenidas, esas sí las publican y medianamente le dan alguna respuesta al paciente. Pero cuando son de EPS intervenidas, pareciera que hubiese un mandato de todas las PQR, de las EPS intervenidas al interior de la Superintendencia Nacional de Salud, que es la única superintendencia que verla por la garantía de derechos fundamentales, porque las otras superintendencias son derechos económicos y sociales, no pasa nada. A ver, Denis y Espinosa, sobre el asunto de las imprecisiones. Espinosa, es que hablando, ya que Denis lo menciona, de la superintendencia, también el documento de intervención tenía una fecha que no era. Claro, en el documento de la intervención que fue subido como por partes por el presidente Petro y también por la superintendencia tenía una fecha del 21 de febrero del 2025, como si ese día hubiesen hecho la inspección. Lo que uno supone es que, claro, en un error de digitación debieron poner 21 de marzo, pero eso también generó todo tipo de dudas. Parecería, Denis, no sé qué impresión tuvo usted, de que el superintendente de salud y la superintendencia no ha sido cuidadosa en la forma como han explicado este asunto, y eso lo único que ha generado pues es un poco más de confusión. Me pareciera que la intención del señor presidente es seguir aumentando el manto de duda, porque tiene dos imprecisiones. En la parte de arriba está el número de como si se hubiese tomado un formato de mayo del 2024, y en la parte de abajo parece que la visita la hubiesen realizado un mes después de la publicación del señor presidente, porque aparece febrero 21 del 2025. Y cada vez el señor presidente, en vez de estar generando tanta polémica, convoque a una mesa de crisis, resuelva el tema de las órdenes de la Corte Constitucional y avancemos para que los ciudadanos no sigamos siendo las víctimas del sistema. Si me permiten un comentario, hoy es martes, la semana pasada tuvimos la primera mesa para revisión de la UPC. El viceministro Luis Alberto Martínez se comprometió que el día que realizamos la mesa para revisar la UPC enviarían las preguntas para la siguiente mesa. Hoy le escribí a las 6 de la mañana que nada, que llegan las preguntas y la respuesta es revisen bien el correo. Eso, como que uno se remite cuando Francia Márquez decía que ya había enviado algunos correos al ministerio, al Congreso de la República, y no pasa nada. No sé si es que sí tienen intenciones de salir de la crisis, o cada vez la intención es acorralar a los pacientes para presionar al Congreso a que les resuelvan o les aprueben la reforma al sistema de salud. Denis Silva, vocero del Movimiento de los Pacientes. Gracias, Denis, muy amable. A ustedes, gracias por la invitación. Y seguimos en el lío, Cristo. Seguimos en un lío que lleva ya más de 15 años. La pregunta de Fraile era pertinente. Ustedes recuerdan cuando fue Alejandro Gaviria, ministro de Salud, tomó decisiones para abaratar los costos de las medicinas, y allí se presentó también un tema de suministro. Yo lo que diría en este tema, Gustavo, es que el tema está muy concentrado en la nueva EPS. Yo creo que allí donde tiene un número de pacientes más alto, claro, está intervenida. Hay un problema serio en la intervención de la nueva EPS, por eso cambiaron el interventor hace poco. Y yo creo que todos debemos, y el gobierno debe reconocer que allí hay un problema serio hoy, cosa que no quiere decir que el problema es exclusivo de este gobierno, sino que venía ya de atrás, especialmente en este tema del suministro de medicamentos y el costo anual. La salud tiene un presupuesto hoy de 95 billones de pesos, más de 20 millones de pesos, o sea, más del 20% tiene que ver con el costo de los medicamentos. Allí hay algo que hacer, y la gente experta en esta materia ahora, en este gobierno y antes en los otros gobiernos, ha venido pidiendo que se tomen medidas mucho más de fondo para solucionar este problema. A ver, Laura, vamos a las calles de Medellín. ¿Cómo estamos con la entrega de medicamentos?
Gustavo, pues aquí en Medellín la situación también es difícil, aunque en Barrocolombia uno de los puntos de entrega de medicamentos de Sabia Salud se abre a las 7 de la mañana, desde las 3 la gente ya comienza a hacer fila. Hoy ya tienen a más de 30 personas a la espera de que sí puedan recibir lo que necesitan. Las quejas van desde la falta de pañales hasta falta de medicamentos para la epilepsia, la hipertensión, la presión y otros padecimientos. Esto fue lo que nos contó alguna de las personas que estaban en la fila. Llevo 5 veces viniendo acá para ver si me lo entregan. Y no, siempre no lo hay. No, hay veces lo entregan, otras veces le entregan uno y quedan los otros pendientes. Entonces le dicen a uno que vuelva dentro de 8 días. Yo llegué a las 5:30 de la mañana. Hay gente que llega más temprano, imagínense, que llega a las 2 y 3 de la mañana. Quedan ahí. Por ejemplo, hoy, digamos un ejemplo, me dicen venga en 8 días porque de los 3 medicamentos me darán uno o a veces ni uno. Gustavo, es que la situación es delicada. Los usuarios nos dicen que viven en una constante incertidumbre de saber si cuando madrugan y llegan con sus fórmulas a hacer la fila les van a entregar al menos uno de todos los medicamentos que requieren o si nuevamente les van a pedir que regresen en 1 o 2 semanas a ver si con suerte ya los hay disponibles. 7 de la mañana, 17 minutos, el drama de la gente, por supuesto que se han presentado en los últimos años dificultades, pero antes se entregaban los medicamentos. Lo que está viendo hoy la gente, Cristo, es que no le están entregando los medicamentos. Uno se puede sentar a mirar para atrás y decir que antes también había problemas, pero hoy la gente en las calles no está recibiendo los medicamentos. Así es, yo creo que hay que reconocer ese problema y yo creo que en esa mesa que se está discutiendo la UPC, debe sentarse a mirar cómo se resuelve el flujo de caja. Hay una deuda de 4 billones de pesos, que es evidente, hay una cartera allí que hay que resolver, y digamos, había problema antes, había problema también en la entrega de medicamentos, Gustavo, pero no en estas dimensiones. Sí, enorme. Mire lo que trinó, ya que usted lo mencionaba con el control de precios, el exministro Alejandro Gaviria. Y este gobierno abandonó el control de precios de medicamentos, destruyó las capacidades regulatorias del ministerio, desfinanció las encuestas de salud pública, descuidó los sistemas de información. Todo es política, dicen. Politiquería e ineptitud, mejor. Un desastre.